bien, hermanos. Buenos días. Una vez más tenemos el privilegio de leer la palabra, de estudiar juntos, de aprender juntos también. Y vamos a seguir viendo acerca de la carta a los Filipenses. Y estamos viendo los elementos de la alegría, ¿verdad? En este caso, las cuestiones que tienen que ver con los demás. Lo que el Espíritu Santo hace en nosotros como una reacción a los hermanos, a la influencia de la alegría de otros hermanos, ¿verdad? Y habíamos apuntado que estaríamos viendo estos elementos, primeramente la alegría del recuerdo, que lo vimos la semana pasada, la alegría de la intercesión, que también lo vimos la semana pasada, y otras tres, que es la alegría de la contribución, la alegría de la anticipación y la alegría del afecto. Y vamos a Filipenses 1:3. Ahí dice primeramente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Sí? Ahí hablamos acerca de la alegría que viene de los recuerdos que tenemos de los demás, de los buenos recuerdos, ¿no? De los momentos alegres de los demás hermanos, ¿verdad? Y no estamos hablando de quedarnos atrapados en el pasado, ¿verdad? No estamos hablando de añorar las cosas del pasado como en un descontento perpetuo en este tiempo, ¿no? En el que quisiera uno que regresaran aquellos años de alegría, momentos, como le dicen, de antaño, ¿verdad? Ahora, la cuestión es que podemos realmente recordar las victorias de ayer, traen alegría obviamente, y también sabemos que debemos avanzar a lo que viene, ¿verdad? Nadie te va a quitar la satisfacción de esos recuerdos, sin embargo tú sabes que no te puedes quedar en ese lugar. Entonces, estábamos hablando la semana pasada acerca de si nosotros recordamos cuando iniciamos en la iglesia, cuando llegaste a casa de oración, el gozo que sentiste en esa ocasión, y realmente todas las cosas van cambiando, ¿verdad? Quedarse en el pasado realmente es una cuestión muy grave, y sobre todo para la iglesia también. El que la iglesia no avance con las siguientes generaciones es un peligro para los que vienen. La cuestión aquí es que algunos queriendo regresar los tiempos de gozo se quedan ahí y dejan de avanzar, ¿sí? Nosotros como iglesia, casa de oración, al menos los que están más adultos, los más grandes, tienden a tratar de educar a sus hijos de la manera en la que antes se educaba. Y no estoy hablando de la disciplina o de la manera bíblica o de los absolutos, sino de maneras que han quedado de alguna manera obsoleta, en una enseñanza obsoleta, y en la iglesia viene a ser lo mismo, ¿no? Una iglesia debe avanzar en todos los aspectos. Obviamente la iglesia, lo único que no debe cambiar obviamente es en los absolutos, y los absolutos están en la palabra de Dios. La verdad no se modifica para nada, pero hay otras cosas que pueden cambiar. Por ejemplo, hemos estado cantando un canto para las ofrendas, ¿no? Algunos a lo mejor se sacaron de onda la primera vez que lo hicieron y ay, ¿por qué estamos dando ofrenda y estamos cantando? Allá con Carlitos, fíjense, en Tecomán, casa de oración, donde está el pastor Carlos, le decimos Carlitos todavía, pero está la alabanza, y en la alabanza él recoge las ofrendas y luego la adoración. Estamos hablando de las lentas y las rápidas, para que no digan que, ¿por qué le dice adoración y alabanza? Porque tradicionalmente así le decimos los cristianos, ¿no? Pero él lo hace en medio, y la primera vez que lo hizo nosotros estábamos ahí, así como que nos sacamos de onda. Pero
Son cosas que pueden ir cambiando, hermano, la liturgia de nuestra iglesia, la manera o el protocolo puede cambiar, porque eso no es pecado, ¿verdad? ¿O cuántos piensan que es pecado? En absoluto, son maneras, y de hecho, también en algunas ocasiones utilizamos algún tipo de secuencia que acompaña toda la música, de repente falla, etcétera, etcétera, pero son nuestros pininos, ¿no? Pero algunas personas pueden llegar a decir, ¿y por qué no? Que toquen así a capela, es más, ni sin instrumentos, ¿no? Pero nosotros debemos ir avanzando también. ¿Ustedes creen que los jóvenes no se sienten bien de que se les tome en cuenta con el tipo de música que ellos escuchan? Obviamente. Hay cosas en las que nosotros nos podemos quedar cuadrados en el pasado y estar desechando a las generaciones que vienen, cuando los adolescentes, los jóvenes y los niños no son la iglesia del mañana, sino que forman la iglesia junto con nosotros, ¿verdad? No están separados de nosotros. Los jóvenes y los adolescentes son el cuerpo de Cristo, igual que todos, y los niños son el cuerpo de Cristo. Pero, ¿quién nos quita el placer y el gozo de recordar las cosas del pasado cuando en su tiempo fueron buenas? A lo mejor ahorita ya no, pero antes sí, las recordamos y las tenemos y las guardamos en nuestro corazón sin quedarnos en el pasado. Entonces, debemos estar alegres de los recuerdos, pero también alegres del presente. Filipenses 1:4 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Ahí está hablando acerca de una intercesión, ¿verdad? La semana pasada también lo veíamos. Es nuestro segundo elemento, el privilegio que tenemos de interceder por los demás hermanos, por quienes amamos, ¿verdad? Y ambos elementos, ¿verdad? El del recuerdo y el de la intercesión dan alegría del espíritu. Cuando estás más preocupado por los problemas de los demás, tus problemas simplemente se disipan, los puedes hacer a un lado, ¿verdad? Y Pablo encontró gozo orando por los demás en su situación de cárcel. Y si realmente tú no puedes encontrar gozo en una situación difícil, orando por los demás o recordando el gozo de tus hermanos, ¿verdad? Entonces hay algo que está mal allí, ¿verdad? Es una falta de relación, una comunión íntima con el Señor. Debemos entonces encontrar algo bueno del recuerdo de las bendiciones y no solamente estar pensando en lo mal. No solamente estar pensando en lo mal que te parece de las personas, del daño que te han hecho, del sufrimiento, de las heridas, del maltrato, ¿verdad? Una persona que no está llena del Espíritu, ¿verdad?, no puede sentir gozo. No es posible que una persona todavía esté recordando lo horrible que fue, por ejemplo, su niñez. Y nadie ha dicho que no hay niñeces rotas, que no hay niñeces pintadas de dolor, de desprecio. Las hay y existen entre nosotros. Yo creo que habrá más de algún testimonio que verifique esto, ¿verdad? Pero si no eres capaz de ver todo y sacar de todas esas experiencias las cosas buenas y buenos recuerdos de eso, entonces no tienes una comunión íntima con el Señor. Aunque digas yo y Dios y mi relación, mi comunión, yo soy el consentido de Dios, y yo cuando oro al Señor siempre le digo papi o papá o quién sabe qué. Si tú no has llegado a perdonar, si tú no puedes hallar gozo en las cosas que tú puedes recordar o gozo en interceder por otros, entonces no estás bien conectado con el Señor. Porque esos elementos, hermanos, los que hemos visto hasta este tiempo,
les había mencionado la semana pasada, son como ese atizador, como ese cosa que le echa aire para que los carbones se enciendan. El carbón está encendido. Lo único que necesita es que le pongan aire para que prenda ese fuego del gozo. Y bueno, pues vamos adelante entonces, versículo 5. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Orando con gozo, y luego dice también, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces este es el tercer punto, tercer elemento de la alegría que compete a los demás, alegría que viene del Espíritu en nuestro interior, es la alegría de la contribución, la colaboración, la participación, la alegría del compañerismo, hermano. Realmente eso es algo sobrenatural, es divino, hermano. Comunión significa asociación, lo cual lleva a la contribución unos con otros. Eso es en verdad comunión. Comunión no es juntarse ya y hacerse bolita, ¿no? No es hacer grupos, no es simplemente ir a pasear y comer, ¿verdad? Es participar unos de otros y unos con otros. Asociarse, es colaborar, es contribuir. Entonces lo que está agradeciendo Pablo en esta oración que le da gozo es el gozo de la participación, la colaboración de los filipenses en el Evangelio. Podríamos interpretar simplemente que Pablo está hablando de que Dios está dando gracias a Dios gozoso porque los filipenses se convirtieron, porque los filipenses fueron salvos por el Evangelio, porque participaban ahora en una comunión íntima con Dios a través de la palabra del Señor, porque han permanecido en Cristo, dice, hasta ahora, ¿verdad? Pero de acuerdo con el contexto, hermano, se interpreta más bien en la cuestión de la colaboración, es decir, la comunión hecha práctica con Pablo. Comunión para la predicación del Evangelio. La palabra comunión viene de la palabra griega koinonía. ¿Cuántos han escuchado esa palabra koinonía? Pues hasta antes en cualquier otro lugar conocemos esa palabra koinonía y sabemos que significa comunión. Pero también en el Nuevo Testamento la palabra koinonía se dice o se expresa para hablar acerca de las contribuciones monetarias, dar dinero, una participación financiera. Y este tiene un significado muy explícito en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 12:13. Romanos 12:13. Fíjense. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿A qué se refiere ahí? ¿Está hablando de una comunión así nada más o está hablando de una contribución para las necesidades de los santos? La palabra compartiendo, hermano, es exactamente esa misma palabra en griego, koinonía, compartiendo. La versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice contribuyendo. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como ayudar. Entonces, como les digo, la comunión cristiana, la comunión con los hermanos, no solo se trata de juntarse,
sino que de ayudar, de contribuir, de participar. Y eso también implica la comunión con el ministerio, tomar parte del ministerio, así como los filipenses participaron de esa comunión con Pablo, contribuyendo para la predicación del Evangelio, ¿sí? De hecho, eso es lo que significa cuando estamos leyendo Filipenses 1, cuando dice que ellos tuvieron comunión con él en el Evangelio, ¿sí? Segunda de Corintios 8:4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjense, ahí está hablando de los macedonios, está hablando de los filipenses, hermano. Está hablando de que ellos pidieron y rogaron que les concedieran el privilegio de, ¿qué? Participar. Y esa palabra participar es exactamente la misma palabra en griego que koinonía. La misma palabra, hermano, participar. Segunda de Corintios 9:13 dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Y por qué está hablando de una comunión? Si koinonía es comunión y participación, porque es realmente la práctica de lo que nosotros llamamos comunión. No solamente es la cuestión de amarnos los unos a los otros y que llevamos las cargas los unos de los otros, sino que también participemos los unos con los otros. ¿Sí? Entonces, por eso dice, por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. La ley de Cristo es ama a tu prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, es decir, por la generosidad de su corazón. Ahora ahí la palabra contribución, ¿de dónde, de qué palabra griega crees que viene? ¿De dónde? ¿Ya se aprendieron la palabra en griego? Koinonía, es exactamente la misma palabra. Ahora, Primera de Timoteo 6:18 también traduce esta palabra de una manera diferente. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Y luego dice, dadivosos. ¿Sí? ¿De dónde crees que viene esa palabra dadivoso? Bueno, de hecho es la palabra koinonikos, que se podría traducir como comunionoso, algo así, koinonoso, ¿no? Una persona que participa con los demás hermanos de una manera financiera, de una manera económica, entonces es un hermano comunionoso, ¿sí? Un hermano koinonoso. Obviamente aquí está hablando acerca de los ricos también, pero ustedes deben acordarse de Macedonia, de que ellos no eran ricos y eran koinonosos, eran comunionosos. Entonces, una persona generosa, ¿verdad? Es una persona que practica realmente lo que es la comunión. No se necesita ser rico para eso, ¿verdad? La Biblia lo prueba. Entonces, la contribución monetaria es un tipo de comunión bíblicamente hablando. Lo que está diciendo Pablo entonces, muy probablemente y en un sentido más amplio, es: me alegro, hermanos filipenses, de su salvación por el Evangelio, y que seas compañero conmigo en el Evangelio,
además de colaborar conmigo en la predicación del Evangelio por tus ofrendas. Por eso Pablo estaba gozoso, porque la iglesia de Filipenses era una iglesia que también la palabra de Dios dice: me enviaste muchas veces para mis necesidades, ¿verdad? Abundantemente. Los filipenses colaboraron abundantemente. Y dice Filipenses 4:14, dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Sí? Definitivamente, la comunión de la cual está hablando Pablo aquí era una comunión financiera, aunque es mucho más que eso, ¿verdad? Pablo no estaba alegre por el dinero, estaba alegre de que ellos tuvieran un corazón participativo, porque estaban participando del Evangelio junto con Pablo. La comunión y la contribución son esencialmente una, hermano: cooperación con el avance del reino, apoyo en la difusión del reino. Es como si Pablo estuviera diciendo: gracias, hermanos filipenses, por acompañarme. Ustedes no vinieron, ¿verdad? Probablemente no pueden venir. Es más, a lo mejor no es su llamado la predicación del Evangelio en la manera de misiones. Pero quiero decirles que ustedes vienen conmigo con su ofrenda. Ustedes me acompañan cada día. Y cada mañana que me levanto a comerme un desayuno, una comida y una cena, ustedes están, por decirlo así, como pagando mis viáticos para que yo pueda predicar el Evangelio. ¿Sí? Eso es algo en lo que Pablo agradecía y estaba gozoso. En la mañana me estaba tomando un té, ¿verdad? Y a veces me tomo un café cuando estoy estudiando o cualquier otra cosa, y en ese té vas tú, ¿verdad? En ese café estás tú, ¿verdad? Porque de alguna manera tú estás contribuyendo para mi familia. Estás alimentándonos. Estás manteniendo nuestras fuerzas para que en esta mañana yo pueda venir y compartirte lo que viene del Señor para ti, ¿verdad? Es decir, ustedes están en comunión conmigo, aunque ustedes no se den cuenta. A veces me regalan cositas también, así como una vez me regalaron una pluma a un hermano, y yo le digo: hermano, cada que vaya a hacer algo en un papel, me voy a acordar de ti. Y no simplemente por la cuestión de que me gusta que me den regalos, no. Pero por ejemplo también las últimas 2 computadoras que yo he tenido es por parte de las contribuciones de algunos hermanos de aquí. Entonces uno se acuerda, haz de cuenta que ese hermano está estudiando conmigo, ¿verdad? Está estudiando conmigo y está participando del Evangelio cuando yo estoy trabajando en mi computadora. Al menos por 7 años, Casa de Oración ha participado conmigo, es decir, esta congregación que el Señor nos ha dado. Y me gozo, nos gozamos siempre que oramos por los alimentos, pedimos por ustedes, porque pues gracias por esos corazones generosos que dan y contribuyen, no solamente para mí, sino para que el Evangelio sea y siga siendo predicado, ¿verdad? Entonces estamos de pie, estamos con fuerzas y estamos en deuda con ustedes también, hermanos. Entonces Pablo les dice a los filipenses también: le doy gracias al Señor por su comunión, por la comunión de ustedes, por el Evangelio, lo que yo he recibido de alguna manera monetaria, pero que redunda en algo que es eterno y trascendente.
Más allá del compromiso monetario que has hecho, has participado, has venido como un compañero filipense, ¿verdad? Me has animado, me has apoyado y has trabajado conmigo, has formado parte de mi equipo misionero. Eso es lo que de alguna manera Pablo podría haber expresado si lo dijera en más palabras. Entonces, ustedes tienen un compañerismo con nosotros. Ustedes hacen que el ministerio pueda llevarse a cabo. Este lugar donde nos sentamos cómodamente, aunque con calor, ¿verdad? Ha sido también parte de lo que ustedes han participado en comunión con la iglesia. Y bueno, nuestra comunión, hermanos, primeramente no es una comunión natural o simple. Este tipo de comunión no la puede hacer el hombre, ¿verdad? Es una comunión de gracia, es una comunión sobrenatural. No somos un club social, ¿verdad? No somos una organización, no somos el club Rotario, ¿verdad? No somos el club de leones, ¿verdad? O de conejos o de cucarachas, bueno, no sé, ¿verdad? De lo que sea. No somos el club de ningún animal, ni de changos, ni nada, ¿verdad? Ni un club de changos, ¿no? Imagínate. Por así leones, o sea, pero bueno. Entonces, nuestra comunión es una comunión divina, hermano, porque Dios mismo diseñó esa comunión y Dios mismo primeramente tuvo comunión ¿con quién? Con nosotros. Y esa comunión de Dios con nosotros se extiende espiritualmente hacia tus hermanos. Es una comunión de vida, una comunión que todos compartimos en común. La vida de Cristo en común en nosotros. La vida eterna hecha nuestra en Cristo. Él nos da toda esa vida y de hecho esta comunidad y esa comunión no se queda aquí en la tierra, sino que es para la eternidad, hermano. Imagínate. La palabra de Dios también dice que somos todos uno con Cristo y uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. Somos unos con otros, y ese es en realidad un milagro, hermano. Primera de Corintios 11:24 nos dice: y habiendo dado gracias a Dios, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. En realidad, compartirse a sí mismo para habitar en nosotros. Y de hecho, tradicionalmente a esto se le llama comunión, ¿sí? Y hacemos Santa Cena simbólicamente, pero la comunión o la Eucaristía realmente está en este momento y en este lugar, ¿o no? Nosotros somos la comunión. El partimiento del pan, hermano, ha venido a ser una práctica ancestral entre Medio Oriente, bueno, Asia Menor. La cuestión del partimiento del pan es tan importante entre esa gente, tanto que si alguien invita a comer el pan en su casa, le está abriendo las puertas de su casa para tener una asociación de íntima confianza. Tanto que si una persona se le ocurre violar esa confianza, la persona puede decir: pero ¿cómo es posible si yo lo invité a partir el pan en mi casa? Porque ese es como el máximo símbolo de la sociedad y de la comunión, una confianza profunda. Entonces, el simbolismo del pan partido del Señor Jesucristo también nos enseña a nosotros de que el Señor Jesucristo, cuando estaba dándole a cada uno la parte de su pan, estaba diciendo: tú eres mi amigo. Yo tengo confianza en ti. Y todos nosotros,
como comunidad, participamos del mismo pan, de la misma sangre del Señor Jesucristo. Por eso digo, el cristianismo, la iglesia local, no puede ser simplemente un club o una junta de personas o una asamblea de personas, nada más porque sí, sino todos tenemos realmente la vida de Cristo en nosotros. Por eso Dios le da un valor tan alto, hermano, a la comunión. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense, haciendo una comparación, cuando una persona mata a alguien, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios que se tendría que hacer? A ver, participen conmigo. Tengan comunión conmigo. ¿Qué es lo que le pasaba a una persona que asesinaba a alguien? Tenía que morir, ¿verdad? ¿Por qué tenía que morir? ¿Cómo? ¿Por qué tenía que ser el castigo tan severo? ¿Cómo? Bueno, pero es que, por ejemplo, mentir es pecado, los matamos al que miente. La ley no decía eso, pero sí mataban al que asesinaba. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho a imagen de Dios, simplemente. Cuando el Señor creó al hombre, dijo, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, a imagen de Dios. Ofende a Dios asesinando a una persona, entonces mereces morir, según la ley de Dios. Por eso una persona que aborta es digna de morir, porque está matando una vida que Dios mismo ha creado a su imagen y a su semejanza. Pero también, si ustedes se dan cuenta, la palabra de Dios menciona que aquellos que han denigrado o no disciernen el cuerpo de Cristo, dice, unos se enfermaron y otros ya están petateados. ¿Por qué? Porque está ofendiendo la imagen de ¿quién? De Cristo. Es el cuerpo de Cristo, hermano. No puedes tú ir en contra de Cristo. Y también tú no puedes cerrar tu mano, tu corazón, para extenderte económicamente con tu hermano. Si estamos hablando de una práctica de la comunión. Lo que estaban haciendo los corintios era porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Todo tiene que ver con los recursos también. O sea, hay gente que se sirve a sí mismo y de alguna manera abusa de lo que está puesto en la mesa y deja a otros sin comer. Eso no está bien tampoco. Y no estamos hablando solamente de la cuestión de comer comida o de compartir comida, sino los recursos. ¿Sabes que hay hermanos que se sirven de la palabra y están escuchando la palabra y no son, y tienen un codo tan duro para extenderse en una reciprocidad para contribuir con el Evangelio? El versículo 22 de 1 Corintios 11, 22 dice: pues ¿qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Versículo 27 al 34 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es lo que está diciendo. Serás culpable de que estás denigrando la imagen de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Piénsalo antes de que bebas del pan y que comas del pan y que bebas de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir
el cuerpo del Señor, dice, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuere, ¿verdad? Entonces, Dios tiene en alta estima la comunión. Porque el cuerpo de Cristo es la misma imagen de Cristo. La oración de Cristo, hermano, también que se encuentra en Juan 17. Ustedes han leído la oración de Cristo en Juan 17. Da una alta estima a la comunión y la eleva, ¿sabes? Eleva la comunión humana hasta el cielo. El Señor Jesucristo eleva la comunión humana hasta el cielo. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿En quién? En nosotros. Una comunión celestial, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es nuestra comunión, hermano. No es una junta. No solamente estamos en bolita, no solamente hablamos unos con otros, sino que tenemos una relación espiritual. Entonces, la comunión es una comunión de fe. Así como Cristo se acerca al pecador, nosotros nos acercamos a Dios con una fe viva. Y esta fe es una fe común de todos. Todos creemos en el mismo Jesucristo, todos creemos en el mismo Dios, todos creemos en la misma verdad que es la palabra de Dios. Todos oramos en comunión, ¿verdad? Es un compañerismo de alabanza, un compañerismo de amor. Y guardamos en nuestros corazones a muchos hermanos. Deseamos servirlos y cargamos sus cargas junto con las de nosotros. Fíjate cómo lo dice Gálatas 6:1, y esto es algo que recurrentemente yo les he expuesto. Gálatas 6:1. Comunión, lo mismo dice, hermano. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados, esta es palabra de Dios para todos, ya no les anticipé, pero es esta versión. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. ¿Quién? Los que son guiados por el Espíritu Santo. Pero ojo, está bonita esta versión, dice, ¿cómo dice? Pero ojo, con humildad. Háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. ¿Sí? Versículo 12 en Nueva Traducción Viviente dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amaos, ¿qué? Los unos a los otros. De esa manera cumplimos la ley de Cristo. Y cuando dice de que los que están llenos del Espíritu, está hablando de gente que es alegre, que es gozosa. Y esa gente que es alegre jamás va a llegar con una persona en una amargura diciéndole, tú estás mal. No, humildemente, amablemente, contento, hermano. Y cuando habla acerca de llevar las cargas los unos a los otros, ¿de qué crees que está hablando? ¿Está hablando de los problemas, de las aflicciones o de qué? Es que sacamos los versos de contexto, hermano.
Pero aquí cuando está hablando, dice llevar las cargas los unos de los otros, está hablando de las debilidades de cada uno. Es decir, vas a exhortar a alguien, ok, piensa, medita en cómo eres tú, piensa en tus debilidades y dile, hermano, ¿te puedo ayudar en esta debilidad que yo veo que tienes? Ayudas al otro hermano sabiendo tu condición, llevando tu carga y tratando de ayudar al hermano con su propia carga en su debilidad. Esto quiere decir que el otro hermano también te puede a ti decir con humildad en lo que tú estás mal. Entonces cuando tú oras por el hermano también ora por tus debilidades, y eso es precisamente lo que está diciendo el verso: llevar las cargas los unos de los otros. Yo voy a estar orando por ti, hermano. Yo sé que como humano tú tienes esta tendencia y yo voy a orar por ti todo el tiempo. Eso es llevar las cargas los unos de los otros. Digo, simplemente así podemos llevar las aflicciones de los demás, cargas económicas, lo que sea, podemos hablar, etcétera, etcétera, pero el verso aquí está hablando acerca de un apoyo en las debilidades unos con otros. Eso es comunión, hermano. Cuando tú hablas mal de alguien a sus espaldas, eso es anticristo, ¿verdad? Porque la ley de Dios es amaos unos a otros. Todo lo contrario, la cuestión de hablar mal y acusar a alguien es anticristo. De hecho, la acusación es natural del acusador. ¿Y quién es el acusador? Satanás. Entonces es tanto anticristiano como satánico. Cuando tú quieres, porque sabes que en tu corazón que hay algo que está mal, vas con el hermano humildemente y le dices: hermano, quiero ayudarte en esto, sabiendo que tú también eres igual. ¿O quién no tiene un pecado o debilidad? ¿Quién no está batallando con alguien en su vida? Podemos batallar con un montón de cosas, muchas, y pueden ser algunas en específica, ¿no? Emocionalmente a lo mejor, o con la ira, o con la impaciencia, o con muchas cosas. ¿Sabes qué? Cada uno tiene su propia carga. Ayuda a tu hermano sabiendo que tú tienes la propia tuya. Entonces la palabra básicamente ahí está diciendo: tú tienes tus propias cargas. Ayuda al otro a llevar también su carga. Tú tienes tus propias debilidades, no te creas la gran cosa. Tú tienes tus propios pecados, no te hagas el santo. ¿Y sabes qué? La persona que tiene una actitud de autoconocimiento del pecado, la palabra lo llama espiritual. Esa es la misma actitud que David tomó cuando dice: mis huesos se secaban. Dice: pero cuando yo confesé mi pecado, tú me trajiste libertad, un canto a mi vida. Fíjate cómo dice Nueva Traducción Viviente en Gálatas 6:3. Dice: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. Dice: no eres tan importante. Lo dice bien clarito, ¿verdad? Versículo 4 dice: cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Entonces tú no puedes sentir un celo tan grande por lo externo, ¿verdad? Porque tú mismo llevas tu carga. Siéntete celoso de tu propio templo, como el Señor Jesucristo lo hizo. Si quieres tumbar mesas de cambistas y todo en el templo, ese templo debe ser el tuyo, no el de los demás. Cada uno lleva su propia carga. ¿Qué es lo que tienes que hacer con el hermano? Ayudarlo, llevar las cargas los unos de los otros. Eso es comunión, hermano. Comunión.
Y fíjate, el verso que viene todavía podría decirse, o se sale del contexto, como que Pablo de repente está en una cosa y luego piensa en otra. O sea, no es así. Lo que pasa es que de repente agarramos versos aislados y lo tomamos para un cierto tipo de doctrina y ya. Pero el versículo 6, lo que dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. ¿Está hablando de algo diferente? No, está hablando de ¿qué? De comunión. Sigue hablando de comunión. Pablo no habla de una cosa, yo no creo que Pablo predicara una vez de una cosa, el otro domingo de otra cosa diferente. Si hubo alguien o un predicador o un teólogo sistemático en la Biblia, fue precisamente Pablo. De hecho, se le considera como el primer teólogo cristiano, a Pablo. Sistemático, teólogo sistemático. Y luego dice el versículo 7, hablando todavía de la comunión, de todo, de cómo tratar a tu hermano y de participar en la comunión con tus maestros. Dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿A qué crees que se está refiriendo? A lo que tú haces con los demás, lo que tú haces con tus hermanos y lo que haces con tus líderes y con tus maestros. Siempre se cosecha lo que se siembra. Es decir, no te hagas de la vista gorda, como quien dice, así diría Cantinflas, ¿verdad? No se dejen engañar, nadie puede burlarse ¿de qué? De la justicia de Dios. Dios es justo y no creas que no tomará cartas en el asunto. Él lo hará o ya lo está haciendo en tu vida. Es lo mismo que dice 1 Corintios 11, 29 al 30, porque el que come y vive indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Así que el Señor trata primeramente, o más bien con la soberbia en el corazón, con el egoísmo, ¿verdad? En una cosa primeramente, en ayudar a un hermano con humildad y sin juicio, y 2, proveer las necesidades de sus maestros según el contexto lo dice. Y el versículo 8 todavía lo aclara más. Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y la recompensa está en el versículo 9 y 10, dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones y no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especialmente a los de la familia de la fe. ¿A qué se está refiriendo ahí, hermano? A la ayuda mutua de todo tipo, hermano. Está hablando de la contribución, está hablando de la participación, y eso precisamente se llama comunión. Es lo que es la coinonía, participar de una misma fe, participar del evangelio, de la predicación del evangelio, participar en la alabanza, un compañerismo en acción de gracias a Dios, un compañerismo de amor, un compañerismo de compartir todas las cosas, compartir las debilidades, las cargas de los hermanos, y obviamente también problemas, aflicciones, ¿verdad? Y finalmente compartir los bienes para el bien del evangelio. Es como un tipo de beca, por decirlo así, ¿no? Nosotros de alguna manera como pastores acabamos de tener el Congreso de Pastores en Guadalajara, y ustedes nos patrocinaron para ir allá. Es una comunión separada del mundo y apegada a Cristo, unida al Espíritu Santo,
un compañerismo de guerra, de milicia, de batalla, y todos luchamos lado a lado en contra de un enemigo común también, que es Satanás. Eso se llama comunión, compañerismo, participación, contribución. Entonces, alguien que está lleno del Espíritu Santo, hermano, encuentra gozo de la comunión, con emoción. Y eso mismo dice Primera de Juan 1, 3 y 4. Es sorprendente cómo la palabra de Dios, y en diferentes autores, dice casi exactamente lo mismo. Dice el versículo 3 y 4 de Primera de Juan, capítulo 1. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es la comunión que va de lo terrenal hasta lo celestial, un diseño de una comunión divina y espiritual. Y el versículo 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro ¿qué? Gozo sea cumplido. Y eso es un atizador de los carbones de nuestro corazón. La comunión, hermano. Si tú no puedes ser feliz dentro de tu iglesia, de tu comunidad de cristianos, entonces algo anda mal en tu relación con Dios. Porque hay gozo de la comunión, del compañerismo, de la contribución, de la participación. Esta es tu familia, hermano. ¿No te gozas? ¿Ah? Esta es tu familia. No seas de esos que están minuciosamente buscando los errores y viendo el mal del mundo mundial en cada persona, ¿no? O aún algunas cosas que simplemente no te gustan y estás señalando. Lo único que haces ahí es demostrar la ausencia de gozo del Espíritu. Realmente te pierdes de mucho. Te pierdes lo que tienes en tu mano, de hecho. Acuérdate de las personas que han orado por ti, hermano. Aquí hay un grupo de intercesión que está orando por cada uno en este lugar. Y no estamos hablando de que intercedan para que seas salvo como Cristo, ¿verdad? No estamos hablando del tipo de intercesión que Cristo hace por nosotros, pero sí de aquellos que tienen una preocupación por tus problemas, por tus aflicciones y enfermedades, y están orando delante del Señor por ti. Entonces, si no puedes alegrarte con eso, hermano, entonces el problema no está alrededor de ti, está en tu corazón. La verdadera alegría producida por el Espíritu recuerda los buenos momentos. Ese gozo ama interceder en nombre de las necesidades de los demás. No mira las cosas negativas, considera como un placer orar por los demás, se regocija en la comunión en todas sus facetas. El amor por los hermanos y en su participación con el ministerio. Obviamente sabemos que en esta tierra no tenemos un compañerismo perfecto, ¿verdad? Pero tenemos realmente un compañerismo sobrenatural, permeado por el Señor. Un compañerismo divinamente confeccionado por Dios. Por eso dice Filipenses 1:5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Así dijo Pablo a los filipenses. Desde Lidia, desde el carcelero, desde ese día junto al río en el que ellos tuvieron gozo de ese nacimiento de esa iglesia en Filipos. Y desde ese tiempo habían pasado aproximadamente ya 10 años y su contribución en la difusión del Evangelio fue tan singular porque ninguna iglesia como esa contribuyó tan generosamente para el ministerio, ¿verdad? Los filipenses fueron sacrificiales, fueron compañeros de Pablo en espíritu, en sus contribuciones,
proclamaron fielmente el Evangelio financieramente, se sirvieron mutuamente en esa iglesia, Pablo de ellos y los hermanos de Pablo. Sus corazones estaban unidos en una sola causa, ¿verdad? La causa de Cristo. Y en ese momento, hermano, pudieras preguntarte a ti mismo, meditando, ¿cómo está tu alegría? ¿Cómo está tu alegría, hermano? ¿Cómo está el gozo del Señor este día? Y si alguno dice, pues, como que no, podría llegar a ti la pregunta de, ¿cómo le hago? ¿Por dónde comenzamos, hermano, si no hay gozo? Bueno, el gozo comienza desde adentro, producido por el Espíritu Santo. Entonces, puedes comenzar tratando el pecado que hay en tu vida, confesándolo delante del Señor, rindiéndote al Espíritu de Dios para que Él tome el control y dejando que el Espíritu Santo produzca ese gozo en ti. El hecho de que Cristo te ha salvado ya, de que hayas recibido una comunidad que te ha acogido en Cristo, el hecho de que te encuentres en medio de estas hermanos y hermanas que están aquí, de esta comunidad llamada iglesia, el hecho de que tengas el privilegio de orar e ir a la presencia de Dios sin ningún límite, cuando quieras. De hecho, que el hecho de que Dios te bendiga todos los días de tu vida debería realmente hacer que tu vida fuera una vida llena de alegría y de gozo. Y si no lo hay, no culpes tu alrededor, no culpes a los hermanos, no culpes tus circunstancias, ¿verdad? Toma el toro por los cuernos y échalo. Ve al meollo del asunto. Observa de dónde viene el problema y sácalo. Haz un acto y empieza a tirar cambistas. Porque esta, hermano, es casa ¿de qué? De oración. Es casa de oración, hermano. No este lugar, nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermano. Ahora voltea con tu hermano que está ahí a tu lado. Así. Velo a los ojos. Y hermano, dile gracias por ser mi hermano. Ahora también dile esto. Yo puedo ver a Cristo en tu vida. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre, por las grandes bendiciones que has traído en forma de palabra en nuestras vidas, Señor, porque has sostenido nuestras vidas, Señor, de todas maneras posibles, Señor. Tú nos has dado tu palabra y podemos gozarnos en comunión con todos los hermanos de recibir esto y escuchar lo mismo con mis hermanos y platicar, Señor, de tus maravillas y
de tu conocimiento y de conocer ese corazón tuyo, Señor, tan amoroso y paciente para con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Nos gozamos tanto de escucharte, Señor. Nos gozamos, Señor, de saber que tenemos hermanos que oran por nosotros. Nosotros también oramos por ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestros maestros, por todos los que nos comparten tu palabra, Señor, que nos enseñan, nos instruyen, nos guían, Señor. Queremos ser recíprocos, Señor, con ellos y con todos nuestros hermanos. Gracias por esta comunión espiritual que tú nos has dado, Señor, sin merecerla. Gracias por tu iglesia, Señor, en la cual nosotros pertenecemos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos trae gozo. Pero también, Padre, te pedimos perdón, Señor. Si algún pecado en nuestra vida, Señor, está obstruyendo esas bendiciones. Si hay un pecado, Señor, que es como una oscuridad, Señor, y contrista al Espíritu Santo. Queremos estar gozosos todo el tiempo, Señor. Sopla, Señor, en los carbones de nuestro corazón. Enciende el gozo, Señor. Perdónanos, Padre. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias por esa sangre que has derramado por nosotros. Gracias por la limpieza de pecados. Gracias, Señor, por la renovación de nuestra mente. Gracias por lavar nuestro corazón, nuestra alma, Señor, con tu palabra. Grande gozo, Señor, hallamos en ti. Queremos ser cristianos, Señor, alegres, gozosos, que ven la vida, Señor, como tú la ves, Señor. Eso queremos. Ir de gloria en gloria, Señor, como tú, Padre. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Yo quiero ser, Señor, quiero ser más como tú. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo, Señor, y a reflejar al mundo tu amor, y a reflejar al mundo tu amor. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a tu Señor? El creador del gozo. Gracias.